Nuestros niños están saliendo ya a su clase y los niñitos más grandes se quedan acá para que aprendamos también la palabra que tiene preparada para los más grandecitos, los que pueden dar unos bocados un poquito más suculentos de la palabra de Dios. Aquí nos quedamos para aprender de su palabra. Bueno, como ustedes ya estarán esperando, yo sigo con esta seguidilla de enseñanza del libro de Romanos, que fue escrito por nuestro querido y conocido apóstol Pablo. Y hasta la última vez que me tocó impartir la palabra, habíamos terminado el capítulo 1, donde, un poquito para resumen y retomar, primeramente Pablo hizo una introducción donde se presentaba él mismo y presentaba los motivos por los cuales estaba escribiendo esta epístola. Y en la segunda parte de ese capítulo 1 veíamos cómo el apóstol Pablo mostraba cuál es la situación que tiene el hombre respecto a Dios, en el cual el hombre está perdido y no tiene manera de por sí mismo salvarse. E incluso nos muestra qué tan bajo ha caído. Ahí mismo el subcapítulo está nombrado la culpabilidad del hombre. Dice: Dios se da a conocer a los hombres por medio de la naturaleza o de su conciencia, que fue la que Dios nos dotó a cada hombre. Sin embargo, el hombre no lo reconoce y, es más, lo niega. Ese es el corazón del hombre, que busca hacer su propia voluntad y no la de Dios, y negar lo que Dios ha propuesto. Y busca hacer lo malo y se complace en ello. Dios manifiesta su ira contra la impiedad. Recuerdo bien que parte ese subcapítulo diciendo que Dios da a conocer su ira desde el inicio, y porque desde el inicio que nos descarriamos, desde que fue la creación con Adán y Eva, empezamos a desviarnos del camino. Y Dios, como nos ama y nos quiere, demuestra su ira para corregirnos, para que volvamos al camino, porque la voluntad de Dios es que nosotros lleguemos a salvación, nos reconciliemos con Él, volvemos a ser sus hijos, a los que Él nos ama tanto y nos quiere estar siempre junto a Él. Bueno, y también el hombre, si bien tiene la misericordia de Dios y tenemos la posibilidad de tener una chance más, el hombre insiste en quedarse en su pecado y revolcarse en él y seguir con la maldad. Lamentablemente ya estamos en el año 2022 y vemos cómo este mundo va cada vez de mal en peor, donde la maldad aumenta día tras día y los hombres que niegan a Dios van aumentando cada vez más. Sin embargo, todavía quedamos algunos que todavía aquí glorificamos el nombre de Dios, todavía reconocemos su bendición, reconocemos el valor que Dios nos entregó por medio de Jesucristo al enviarlo por salvación nuestra. Bueno, ahora, para ir tomando en el capítulo 2, el apóstol Pablo ahora nos quiere llevar un poquito más profundo, porque en la primera etapa nos dijo sobre la humanidad completa qué tan mal estaba ubicada, o qué tan mal estaba o distanciada de la palabra de Dios. Pero resulta que, si recuerdan, que en la iglesia de Roma estaba constituida por un número bastante grande de judíos o personas que eran conocedores de la palabra de Dios, que en esa época era el Antiguo Testamento, y había una pequeña iglesia formada en esa ciudad. Esa pequeña iglesia era la que se mantenía fiel, como también Pablo lo menciona, que han logrado dar el primer paso de fe. Por eso el Pablo quiere acercarse a ellos para seguir viéndolos crecer. Pero ellos están expuestos a un mundo que los quiere llevar hacia el lado oscuro, hacia el lado malo. Ahora Pablo empieza a hablarles a ellos, a los que están ahí, a los que están en esa iglesia. Y como pueden ver, las palabras están dirigidas para aquel que está delante de este texto leyéndolo, que son las personas que están en esa iglesia. Y como ya leímos en la palabra que recién los leyó nuestro hermano Jacob, dice en el primer versículo, que es capítulo 2, versículo 1,
porque por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Este es una de las cosas que quizás es más recurrente en nuestra vida o en la vida, por más santo que sea una persona, tendremos una tendencia a juzgar al prójimo. Tenemos una tendencia a buscar en el que está delante mío cuáles son sus fallas, cuáles son sus pecados. Y eso lo tenemos todos, creo, ninguno podemos excusarnos de eso ni decir que no lo hacemos. Tenemos esa tendencia a hacerlo. Pero aquí Pablo nos muestra que no es nada bueno esa tendencia, es algo muy malo. Dice, eres inexcusable. Busqué la palabra excusar, en lo que es la palabra excusa, donde nace esta. Dice que excusa es una razón o argumento que se da para justificar una cosa, en especial una falla o error o falta, para demostrar que alguien no es culpable o no es responsable de algo. O sea, si yo quiero demostrar que algo lo estoy haciendo y no es mi culpa ni mi responsabilidad, tengo que presentar una excusa. O sea, un argumento que me excluya de esa responsabilidad, que sea no origen mío, sino que sea de otra situación. Pero en este caso, Pablo nos dice, eres inexcusable. Y adivina quién se lo dice. A todo aquel que juzga, o a todo el que en este caso, si usted leyó alguna vez el libro de Romanos, capítulo 2, y no se sintió identificado, siéntase identificado porque a usted le está diciendo Pablo, al que está ahí en su casa también, al que era hijo de Dios en aquel tiempo en Roma, y todos los que alguna vez han leído, examínese primero antes de decir, no, yo nunca he hecho eso. Quien quiera que seas tú, oh hombre, cuando dice oh hombre, no es solo los hombres, sino que es toda la humanidad completa. No es solamente para hombres, solamente hombres, sino que también hombres y mujeres. Dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Si nos ponemos en el caso, la sociedad romana era una sociedad bastante pecadora, donde, si recuerdan el capítulo 1, vimos unos pecados bien atroces que hasta nos cuesta pronunciarlos. Nos molesta en el corazón reconocer que había esas cosas. Incluso en estos días vemos que se está multiplicando. Pero cuando nos ponemos delante del otro, decimos, que son pecadores. No, yo no soy santo, yo soy limpio, no me voy a mezclar con esa gente porque ellos están sucios, yo estoy limpio. Pero resulta que si se revisa usted bien a la palabra de Dios y se busca y revisa su corazón, verá que no está limpio. Que algo de maldad siempre hay en su corazón porque lo heredamos del pecado. Un día nuestro conocido Adán pecó y toda la descendencia de él hacia adelante heredó ese pecado. Así que tenemos el pecado nosotros. No podemos sacárnoslo. El único que puede sacarlo es el Señor Jesucristo. Eso lo veremos un poquito más adelante y el apóstol Pablo deja muy claro. Pero mientras tanto aquí, lo que veo es que Pablo nos quiere llevar de poquito a poco a una situación donde nos explica que la única solución es Cristo. La única solución es Dios. Y vemos que si bien el hombre tiene muchas opciones o nos tiene muchas recomendaciones y tiene mucha ayuda para poder encaminarse hacia Dios, no quiere hacerlo y se quiere apartar de Él. Inexcusables, somos inexcusables, no podemos librarnos de esta situación. Permiso que está un poquito a hacer. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos deja bien en claro esto. En Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo ajeno de tu hermano, en el ojo de tu hermano,
y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí que la viga en tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí está nuestro Señor Jesucristo diciéndonos directamente lo que acá Pablo nos está acusando, por decirlo de una manera: no caigamos en ese error de juzgar al mundo. Pero aquí uno podría decir, pero entonces, ¿cómo puedo ver en los demás si es que están equivocados o no? Algo tengo que hacer. Sí, algo tengo que hacer. Yo, conocedor de la palabra de Dios, puedo ver en el otro si es que está pecando o no, pero no lo voy a juzgar ni lo voy a condenar. Y eso es lo que nos quiere mostrar acá Pablo. No condenemos al hermano. Con amor sí podemos reprenderlo, podemos decirle, ¿sabe qué, hermano? Estás pecando. O a veces ni siquiera un hermano, a veces un desconocido o el mundo entero que está envuelto en esta vorágine de pecado, están pecando. No los estoy condenando, no los condenemos, pero sí debemos decirles que están fuera del plan y de la voluntad de Dios. Eso es lo que nos llamó el Señor también, a predicar la palabra de Dios, a decirles qué tan lejos está el mundo de la palabra y de la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos deja claro aquí: primero, no juzguemos, no condenemos al resto. Sí, evaluemos, ¿estás bien? ¿Estás mal? ¿Te falta algo? Aquí la palabra de Dios dice clarito lo que podemos y no podemos hacer, o cómo nos alejamos o nos acercamos a Dios. Bueno, ahí también en Lucas 6:37, el versículo paralelo dice lo mismo casi: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Ahí agrega la palabra condenar. Perdonad y seréis perdonados. Como el recíproco. No te condeno, pero sí puedo perdonar. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y justamente cuando nosotros nos ponemos a juzgar y a nosotros hacernos jueces, nosotros tomamos ese lugar del juez cuando no nos corresponde. Cuando juzgamos, nos estamos juzgando a nosotros mismos. Porque cuando yo digo que lo que está haciendo él es malo y lo condeno, si yo lo hago, también me autocondeno. Por lo tanto, no soy digno de yo tomar el lugar del juez y condenar porque yo estoy sucio igual o tanto más con el que estoy condenando. También nos advierte eso Pablo, quizás el centro de esto, el centro de por qué no debo hacerlo. No juzgo al otro porque yo sé que me auto puedo juzgar. El único justo que nos puede juzgar es Dios. Es el único que está libre de pecado. Y justamente nuestro Padre Celestial puso en Jesucristo, que también es Dios, y Él será nuestro juez, el que nos juzgará a nosotros. Dice también en el siguiente versículo, que está en el 2, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y ahí en donde Pablo nos quiere mostrar por qué es Dios quien debe ser el juez. Dios es santo, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. ¿Cómo podría yo juzgar a otros si yo no sé todo lo que pasa? A lo mejor en mi juicio me puedo equivocar y cometer un error y cometer una injusticia. Dios no lo va a hacer porque Él todo lo sabe. Él todo lo puede. Él es santo, santo, santo. Amén, ¿cierto? O sea, está libre de pecado. Totalmente, 100% libre de pecado. No, es el único justo que puede juzgarnos. Y justamente revisando la palabra, cuando leí estos dos versículos, se me vino de inmediato a la mente un caballero bien conocido nuestro que sabe la palabra, que le pasó esto, que juzgó y salió afectado por su propio juicio. Se llama el rey David,
No sé si lo recuerdan. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 12, el 11 y 12. A mí me gusta explicar de bajito de siempre porque yo sé que hay harta gente que está viendo y no conoce bien la palabra de Dios. En el pueblo de Israel hubo un rey que designó Dios para que gobernara sobre Israel y fue ungido y fue puesto por Dios porque era de gran valor, y Dios lo puso ahí porque él fue un buen siervo, pero como hombre sujeto a pasiones también cayó, también cometió pecado. Y estando ahí reinando en Israel en una ocasión, estaba bien en su palacio y miró para el frente y vio a una mujer muy hermosa, pero esa mujer hermosa estaba casada. Pero fue tal la ambición de David que cometió casi un doble pecado, un pecado horrible, porque primero al esposo de esa mujer lo mandó a la guerra para que muriera y poder David quedarse con la viuda. No voy a ir más detalles, si quieren lo ven en Samuel, 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, ahí lo ven con detalle para que tomen nota. Pero yo rescaté un versículo donde el rey David es donde se queda sujeto a esta situación. Dice ahí en 2 Samuel 12, del 1 al 9, bueno, estaba en ese tiempo el profeta Natán, que era profeta en Israel, que se acerca de parte de Dios a encarar a David por el pecado que había cometido y le dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Ahí empieza una historia para ver cómo reacciona David. Dice: el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y le había crecido con él y con sus hijos conjuntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. La tenía ahí muy bien cuidada, muy bien regaloneada. Y la tenía como una hija. Imagínate el amor que le tenía a esta corderita. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. O sea, tomó lo ajeno del pobre hombre que tanto amaba a su ovejita, corderita, perdón, y se la preparó para satisfacer el hambre de otra persona. Entonces se encendió el furor de David. David, que había hecho lo mismo, se dijo: no puede ser, esta es una injusticia. Dice: se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y miren lo que dijo Natán. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, y además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. ¿Ven lo que pasa cuando nos ponemos a juzgar nosotros? El pobre rey David ahí cayó en su propia trampa. Lo pillamos, compadre. Lo pillamos, pero qué vergüenza, qué dolor en el corazón de David al verse reflejado. Nuestro Padre Celestial, Él es el justo juez que debe juzgar, no nosotros. Y eso es lo que acá nos quiere ir llevando poco a poco Pablo, mediante lo que nos está diciendo, que sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, o sea, el pecado,
es según verdad. Y lo que Dios diga que es pecado, y lo que perdona, perdona, y Él juzgará y a algunos salvará y a otros condenará. Qué bueno que tenemos esta palabra que nos enseña, nos va aclarando. La palabra enseña a la palabra qué es lo que está diciendo. La misma palabra se explica por sí sola, pero hay que conocerla toda, hay que saber del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, hay que leerla. Qué bueno que estamos en este plan de lectura para que todos sepamos lo que la palabra contiene. Y pasando al 3, dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y que hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? El rey David no pudo escapar. Apenas cometió el pecado, le mandó al profeta Natán para mostrarle qué pecó, qué pecado cometió. Y creo que Dios tuvo misericordia de David, porque podría haberlo de inmediato borrado de la faz de la tierra y decir, es un pecado terrible que no puede ser perdonado. Quizá si hubiera aplicado el mismo juicio que tomó David, David tenía que haberse inmediatamente mandado a matar. Por eso dice ahí, ¿piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que hacen mal, a los que hacen pecado, y tú haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? Qué bueno que nuestro Padre Celestial es misericordioso. Y ahí viene lo que dice en el versículo 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Inmediatamente al ver este versículo me acordé de los frutos espirituales. Dice benignidad, paciencia, longanimidad. Si recuerdan ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5, salen mencionados los frutos del Espíritu, que son los frutos que abundan en Dios, que quiere que abunden también en nosotros. Benignidad, paciencia y longanimidad. Si nuestro Dios no fuera benigno, ni paciente, ni longanimidad, no sé cómo se dice en el sustantivo, tuviera mucha longanimidad, quizá ya no existiría esta raza, los hombres, porque habríamos sido borrados hace mucho tiempo por todo el pecado que hemos cometido. Pero dice ahí, o menospreciáis las riquezas de nuestro Dios, que son la benignidad, la paciencia, la longanimidad. No menospreciemos eso. Nuestro Dios, como dice en Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Sale varias veces esta frase en la palabra de Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia. No menospreciemos estas riquezas de nuestro Dios. Tomémoslas porque Él nos ama y quiere que vayamos a arrepentimiento. Por eso dice ahí, su benignidad te guía al arrepentimiento. Yo me puedo equivocar una vez, así como por ejemplo lo hizo David. Pero David, al ver su pecado, yo creo que su corazón se destrozó, reconoció su error y se arrepintió. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos esa chance, tenemos un Dios misericordioso que busca que nosotros alcancemos arrepentimiento y nos reconciliemos con Él, porque el afán de Él no es castigarnos, es salvarnos. Por eso es benigno, por eso es paciente, por eso tiene mucha longanimidad. En el 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y esto es lo que Dios no quiere que pase en nuestro corazón. Que si bien en algún instante nos podríamos arrepentir, que podemos reconocer el error, pero si en el fondo de nuestro corazón no nos arrepentimos y nuestro corazón sigue igual de duro, atesoramos ira para el día de la ira. O por decirlo de otra manera,
acumulamos castigo para el día del castigo. No sé si a usted le ha pasado, sí, le ha pasado yo creo muchas veces, cuando usted, ya sea en su trabajo, en su familia, con sus padres, hizo alguna maldad, se equivocó, cometió un error y su padre le retó, le reprendió, o su jefe, y te dijo, ya, última vez, que no vuelva a pasar. Y uno dice, sí, papá, nunca más, nunca más. Y uno en el interior lo dijo de la boca para afuera, pero en el corazón seguía haciendo lo mismo. Y empezamos a agotar la paciencia de aquel que nos retó. Y se empieza a cortar la mecha. Cuando ya revienta, pasa lo peor. Y ahí vienen calamidades mucho peores. Y eso es lo que también nuestro Dios quiere que no pase con nuestra vida ni con nosotros. Que no agotemos la paciencia de Dios. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Importante saber qué significa el día de la ira. Y ya lo hemos mencionado en estos periodos cuando estamos viendo el libro de Romanos, que habrá un día en que nuestro Dios hará un juicio a todos los hombres. Estarán todos delante de Dios sin poder ocultar nada y te dirán, fuiste bueno, fuiste malo, te equivocaste, me hiciste caso, te encomendaste al Señor, fuiste hijo y fuiste discípulo de Él, o no, negaste al Dios del cielo, negaste su creación, negaste la palabra de Dios, por lo tanto te condeno a, y ahí viene, por lo tanto sentencio, salvo o culpable. Vendrá ese día y ahí no tendremos nada que hacer más que esperar el juicio de Dios. Ese es el día de la ira que la palabra dice que oremos para que estemos de pie delante del Hijo del Hombre para poder en ese día poder mirarlo al rostro y decirle, aquí estoy, Señor. Por eso están todos llamados a reconocer a Dios, a, como dice, no juntar ira para el día de la ira, sino que se empiece a vaciar nuestro currículum, esta ficha que quizás cuando estemos ahí delante de Dios y empiece a leer y saquen una lista así de todos los pecados, algunos van a llegar con un testamento así gigante. Ojalá que nosotros sea una hoja en blanco. ¿Saben por qué? Porque el pecado nuestro lo pagó Jesús. Y vamos a llegar con la hoja en blanco. Pero eso solo los que se entregaron a Jesucristo. Amén, ¿cierto? Pero no juntemos ira, que no se ensucia nuestra hoja. Hay cuando uno comete un parte, se queda la hoja de vida del conductor, pero cada cierto tiempo uno puede irla borrando, ¿cierto? Bueno, nosotros no podemos borrarla, tiene que borrarlo alguien con autorización. Bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo tiene poder para borrar nuestra hoja. Así que seamos buenos hijos de Dios. Bueno, dice ahí también, nuestro Señor Jesucristo también nos dice algo al respecto. En Mateo 18, del 32 al 35, lo titulan como los dos deudores. Dice ahí entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Yo saqué el versículo clave como para poder asociarlo, pero también para los que no conocen bien la palabra, los que están empezando, esto está en el capítulo de Mateo, en el libro de Mateo capítulo 18, hay un extracto que dice los dos deudores, donde cuenta Jesucristo que había un hombre, un señor, que tenía un siervo y este siervo le debía dinero, le debía algo. Y el siervo le pide, por favor, perdóname mi deuda,
te la pagaré pronto porque ahora no tengo, por favor, perdóname. Y el Señor misericordioso le dice, perdono tu deuda, ya no tienes mi deuda. Ve en paz. Pero este bribón, siervo, tenía a su cargo otro siervo, inferior a él, el cual también le debía, pero él procedió de la manera contraria. No le perdonó su deuda y lo tiró a la cárcel para que la pagara. Hizo horriblemente mal. No tuvo la misericordia con el prójimo como la misericordia que tuvo su Señor con él. Y así nos quiere enseñar también nuestro Dios. Si Él es misericordioso con nosotros, ¿cuánto más nosotros seamos misericordiosos con el que está al lado nuestro, con el prójimo? No juntemos ira para el día de la ira, porque cuando hacemos eso estaremos juntando. Después, también el 6 dice, el cual, o sea, nuestro Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí el versículo concordante dice que el Salmo 62:12, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Naturalmente, en este mundo existe personas que conocen muy bien la palabra, hay otros que no la conocen mucho, muy poquito, y otros que casi nada, pero yo creo que a esta altura de la vida, el planeta entero algo sabe de la palabra de Dios, algo conoce o le han nombrado Dios o el nombre de Jesucristo. De seguro a lo mejor alguna isla remota o ahí en el Amazonas, alguna tribu media exótica, a lo mejor no la han comentado, pero yo creo que de una u otra manera algo ha llegado a la palabra. Pero no todos tenemos el mismo conocimiento de Dios. Nuestro Dios juzgará a cada uno según qué tanto haya recibido. Obviamente el que nunca le enseñaron nada de Dios no se le va a exigir mucho lo mismo que el que viene todos los domingos a la iglesia y recibe palabra de Dios, o el que ha sido enseñado la palabra desde pequeño. Al que mucho se le da, mucho se le va a exigir. Así que tenemos una responsabilidad enorme. Aquellos que conocemos la palabra de Dios no podemos tampoco hacernos los ignorantes. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Tenemos que hacernos responsables de todo lo que sabemos y lo que tiene en nuestro corazón. Por eso dice, al cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahí especifica, vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y en el 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí quise destacar, porque dice ahí, en vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien. ¿Qué significa hacer el bien? Es hacer la voluntad de Dios. Eso es hacer el bien. No mi voluntad, porque a veces yo creo que algunas cosas son buenas, pero como aprendimos, de repente me puedo equivocar. ¿Qué es lo que hace el bien? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la vida eterna? Porque dice, buscan gloria, honra e inmortalidad. La vida eterna es vivir eternamente, pero con Dios, en plenitud, en pleno gozo, en pleno comunión con nuestro Dios. No es solamente vivir, porque los que sean condenados también estarán, pero condenados, sufriendo, agonizando. Mejor quedarse con Dios en gozo, en paz, en la gloria de Él, como dice ahí. Buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero el que no quiera, también tiene la puerta ahí disponible. Ira y enojo para los que son contenciosos. Contencioso es una palabra que tiene por costumbre ir siempre en contra, o empieza a ir a disputar o a contradecir todo lo que dice el prójimo. Quiere ir siempre en contra de la verdad, ¿no? Aunque sea mentira, no, igual prefiere ir siempre en contra, ese es el contencioso. Después en el 9 dice, y ahí viene lo que yo digo como que recalca la palabra
recalca lo que nos está diciendo, dice lo mismo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y el judío primeramente y también el griego. Como también habíamos comentado en las prédicas anteriores, varias veces menciona Pablo al judío primeramente y también al griego. Como habíamos comentado también, en la iglesia de Roma habían varios judíos o de ascendencia judía que la gracia es que tenían conocimiento de la palabra de Dios. Y estaban los gentiles, que son la gente que no pertenece al pueblo de Israel, y eran los que no tenían ese conocimiento, pero estaban empezando a recibirlo. Gracias a esta ampliación de la iglesia de Cristo, empezó a derramarse el evangelio y empezaron a conocer la palabra y empezaron a salir nuevos discípulos. Entonces, al judío primeramente, al que está ahí, que ya conoce la palabra, y también al resto, a los que son nuevos. Y en el 10 también vuelve ahora a corroborar, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Vuelve a recalcar. Pero pareciera que entonces si yo hago lo bueno me salvo. Y si hago lo malo no me salvo. Si uno se queda con eso, si saca de contexto, pareciera que si yo me porto bien y hago la voluntad de Dios, me salvo. Pero si me porto mal, me condeno. Pero aquí Pablo nos quiere de a poquito ir guiando al punto crucial, que por más bueno que seamos o por más bien que busquemos, siempre nos falta un poquito para poder cumplir con la justicia de Dios. Nunca por nosotros podremos alcanzar la justicia de Dios. Bueno, ahí en el 11, para rematar, antes de pasar al otro, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Por eso siempre recalca primero al judío, después al griego. O sea, no hay ninguna acepción de hombres para Dios. Todo hombre está llamado al arrepentimiento y todo hombre está llamado a ser salvo. Bueno, antes que se me escape, voy a ir a hacer a retomar. Dice en Hechos, capítulo 10, del 34 al 35, el apóstol Pedro, en este caso, si nos vamos al libro de los Hechos, fue llamado por un hombre llamado Cornelio, que era gentil, que era un centurión, era un romano, pero vino a conocer la palabra de Dios y necesitaba que le sellaran para que él completara su aprendizaje y pudiera hacerse hijo de Dios. Entonces dice ahí en el 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahí queda corroborado de que está todo hombre llamado a ser hijo de Dios, a buscar el arrepentimiento. Bueno, pasando a la siguiente, dice en el 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y ahí quiero hacer también un paréntesis pequeñito. Cuando vamos a escuchar varias veces, no tan solo aquí en Romanos, sino que en otros libros, sobre la ley. Se menciona la ley y los profetas. ¿Qué es la ley? Esto más que nada para los que no conocen bien la palabra, que los primeros cinco libros de la Biblia, que ya le llamamos el Pentateuco, que los judíos le llaman la Torá, son los libros donde está la enseñanza, donde nuestro Dios nos muestra cómo debemos ser y cuál es la voluntad de Dios. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Y bueno, lo más conocido para nosotros, que siempre lo hemos visto, son los 10 mandamientos, que hay películas de eso y yo creo que
A nosotros de pequeñitos nos empezaron a enseñar los cuáles son los 10 mandamientos. Pero si uno, más que nada el ámbito judío tiene establecido y determinado todos los preceptos que Dios da en todo el Pentateuco, que son 613. 613 preceptos. O sea, imagínense nuestra Constitución, la que redactaron ahora, no sé cuántos artículos tendrá, pero la ley de Dios tiene 613. Parece que es un poquito difícil de cumplir. Es importante para que lo tengamos en cuenta ahora cuando hablemos de la ley. Esta es la ley que Dios dio a Moisés cuando estaban en el desierto. Se la dio a Israel para que a Israel la aprendiera y pudiera dársela al mundo para que pudiera enseñar al resto del mundo cuál es la voluntad de Dios. Y lamentablemente Israel no fue capaz, no cumplió y tuvo su propio castigo. El pueblo de Israel ha sufrido bastante y eso podemos constatarlo en toda la Biblia. Incluso hasta el día de hoy lo sufren, pero ahora está la iglesia de Dios. Ahora tenemos nosotros la responsabilidad. Esa misma responsabilidad que tuvo un día Israel, ahora la tenemos nosotros. Nosotros ya conocemos también la palabra de Dios. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Esto es lo que no conocen la ley. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquel que conoce la palabra de Dios ya tiene una mayor vara, por decirlo de una manera, porque ahora tiene más responsabilidad que cumplir. Y en el 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, no basta con conocer la ley, no basta con saberse de memoria los 613 preceptos, sino hay que hacerlos vivos en nuestra vida, hay que ejecutarlos, hay que tenerlos, cumplirlos en el fondo. Los hacedores de la ley. En Santiago 1:22, si recuerdan, dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero, ¿qué pasa? Que por más que nos esforcemos, por más que pongamos empeño, por más que nos hagamos los santos y nos preocupemos de cumplir todo lo que la ley de Dios, no vamos a poder. Porque somos pecadores, porque somos débiles y porque nos falta algo muy importante. Nos falta el Espíritu de Dios, nos falta el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Nos falta entregar nuestra vida en sus manos. Ese poquito que nos falta para poder ser aceptos a Dios. Podemos hacer muchos esfuerzos, pero si no tenemos eso, no tendremos salvación. No podremos cumplir lo que dice, no podremos ser justificados. Nos falta ese poquito, hay que tenerlo. Dice ahí en el 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahora están los que no conocen la ley o no conocen la palabra. Dice ahí que igual puede existir la posibilidad de que haya algún hombre que pueda hacer justicia sin conocer la ley. ¿Y cómo lo puede hacer? Gracias a que nuestro Padre Celestial a cada hombre le dotó de una conciencia. Y puede incluso buscar el bien sin saber la voluntad de Dios, sin saber la palabra de Dios. No sé si se han topado con personas que quizás son agnósticas o no tienen conocimiento de la palabra de Dios o son ateas incluso. Igual dicen, no, mentir es malo. No, codiciar es malo. O por último, reconocen de que no voy a hacerle al otro lo que no quiero que me guste que me hagan a mí.
de alguna manera esa persona, sin tener la enseñanza de la palabra, sin saber de Dios, en su interior, con su conciencia, puede encontrar justicia, pero igualmente no le alcanza para la salvación. No alcanza esa conciencia para la salvación. Sí, yo creo que es quizá para aquellos que nosotros conocemos la palabra de Dios, sí, para avergonzarnos y mostrarnos qué tan mal podemos estar. Muchas veces nosotros los cristianos, cuando vemos en el otro, en el prójimo, que no es cristiano y que no conoce la palabra de Dios, vemos el bien y vemos que hacen más que nosotros, nos avergonzamos. Nos da vergüenza de repente ver cómo de repente quizá un grupo que no sea en sí cristiano hace cosas buenas que nosotros los cristianos no hacemos. De repente obras de caridad, alguna obra benéfica que nosotros como cristianos deberíamos estarla haciendo. Hay otros que la hacen sin tener a Dios en su corazón. Y nos avergüenzan a nosotros los cristianos. Y yo creo que Dios la pone para que nosotros nos pongamos al día y tratemos de copiar lo bueno y no quedarnos ahí mirando y pensando, oh, que lo hacen bien, que les vaya bien. No, avergüéncense en su corazón y diga, ¿saben qué? Yo también debería hacerlo. Esto es quizá la voluntad de Dios que yo no estoy haciendo y debo ponerme al día. Dice ahí, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Y en el 16, que es el último versículo que vamos a ver hoy, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y nuevamente trae a colación este día en que se será el juicio, pero en ese juicio no podrá nadie ser justificado por su propia conciencia. No le alcanza. Quizá podrá aproximarse un poco, pero igual habrá pecado en su corazón. Y el que cumple la ley a la perfección quizás tampoco le va a alcanzar, porque no va a ser imposible para hombres cumplir toda la ley. Y el mismo es nuestro Dios que nos dice que no hay ninguno solo que no sea pecador, somos todos pecadores. Y ese poquito que nos falta, el que nos quiere llevar Pablo para que descubramos que en realidad sin Dios, sin nuestro Señor Jesucristo, no tenemos salvación. Lo necesitamos, es como la pieza que nos falta para que esto funcione. Sin esa pieza no funciona. No hay salvación. Dice, la ley no salva. La conciencia no salva. Solo Dios salva. ¿Por qué? ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. Jesucristo cubre todos nuestros pecados, todos, desde que usted nació hasta que se murió, todos los pecados que cometió, el Señor los cubre. Y desde siempre, o quizá desde el inicio, no podemos decir siempre, desde que el hombre peca hasta el último hombre que peque, Jesucristo cubrió todos sus pecados. Pero hay que hacerse discípulo de Cristo. No puedo ser acepto a Dios por mis propios méritos, por mi conciencia, por mi cumplimiento no de la ley. Solamente puedo ser justo, declarado justo y salvación en mi vida por medio de Jesucristo. Y Él debe estar en nuestra vida, debe estar en nuestro corazón. Debemos ser sus discípulos, debemos hacer lo que Él hace, lo que Él hizo en su época y lo que Él nos enseña en su palabra. Ahora que ya somos discípulos, entonces las buenas obras son muestra de que somos discípulos de Él. Son las buenas obras ahora las que dan testimonio de que ahora yo soy salvo, porque tengo a Jesucristo en el corazón. Y eso es lo que el hombre que no tiene idea de la palabra, nosotros que tenemos conocimiento y enseñanza de la palabra, no se nos tiene que olvidar y debemos aprender que es por medio de
lo que nuestro Dios nos ofrece como salvación es que tenemos salvación, que es por medio de Jesucristo. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Yo quise avanzar un poquito más, pero si me tiro con el siguiente, se alarga mucho esta cosa y veo que siempre cuando uno se alarga mucho, como que ya después de un rato uno le cuesta retener, pero es importante que quizá ese poquito que aprendimos que quede guardado en el corazón, que no se nos olvide. Y que de repente uno cuando empieza a leer la Biblia no la entiende, le cuesta, de repente usan palabras que son algo rebuscadas y uno trata de buscarle significado, igual no entiende, pero qué bueno que de repente podamos detenernos y explicar versículo por versículo y decir, mira, aquí pasa esto. Pero aquí el ingrediente fundamental es esto. Tenemos un Dios que nos ama, que nos quiere salvar, no que no nos quiere castigar, sino que nos quiere salvar. Quiere que nos apartemos de la maldad y del pecado y quiere conducirnos a la reconciliación con Él. Y para eso envió a nuestro Señor Jesucristo, para eso Él murió en la cruz, para eso Él perdona nuestros pecados. Y no nos queda otra, tenemos que seguirlo a Él y aprender de Él. Amén. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Padre Santo y Padre amado, en esta hora aprendimos algo nuevo quizás, algunos más, algunos menos, pero Padre, que sea nuestro corazón siempre abierto a tu enseñanza, que podamos ser hacedores de tu palabra. No dejes que lo que tú nos enseñas pase por un oído, salga por el otro, sino que quede guardado en nuestro corazón, que podamos escudriñar y aprender de las profundidades de tu palabra. Sabemos que ella es profunda, que en ella podemos aprender mucho más cosas de las que vemos por la superficie, porque tú, Padre Santo, has hecho una palabra perfecta para nosotros. Sabemos que tú la diste para que nosotros aprendamos y nos guiemos por ella. Padre Santo, abre nuestro corazón, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, ayúdanos también a enseñar a otros lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos, Padre, a no juzgar al resto. Ayúdanos, Padre, a ser buenos hijos tuyos, a hacer tu voluntad. Padre Santo, todo lo dejamos en tus manos y lo pedimos en el santo nombre de aquel que es nuestro Señor, nuestro Rey y también nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano.